Luego de muchos meses de ser un tema polémico, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad de su gobierno respecto del desabasto de medicamentos. Antes, pues se había puesto en duda que el desabasto existiera, luego se había dicho que sí, pero que era por la corrupción que imperaba antes y que en el proceso de arreglar esa corrupción se había generado el desabasto. Bueno, finalmente el presidente en gira por Colima llamó a sus colaboradores, principalmente al secretario de Salud y al director del INSABI, a resolver ya de una vez por todas y pues agregó una declaración interesante que yo creo que vale la pena comentar y lo haremos con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, que si las papitas y los refrescos pueden llegar a todo el territorio nacional, ¿por qué no pueden llegar las medicinas? Vamos a escuchar cómo lo dijo. Necesitamos que no falten las medicinas y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la Sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas. Si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas. Javier, ¿cómo estás? Javier Tello, analista en políticas de salud. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta discusión y cómo ves lo dicho por el presidente que acabamos de escuchar? Que pues si se distribuyen las papitas y los refrescos por todo el país, ¿por qué no habrían de distribuirse los medicamentos? Déjame decirte nada más un comentario antes, ¿no? Lo que me parece muy preocupante es que estemos haciendo este tipo de análisis a casi 2 años y medio de iniciado el problema, casi 3 años de empezado el gobierno, ¿sí? Porque el presidente ahora pareciera que ya tiene una posición oficial de que existe un problema. Cuando hay que leerlo también, en la realidad él estaba fastidiado de estar escuchando. Entonces me da la impresión de que es un reclamo de que, señores, me están cansando, ya no quiero escuchar el problema. Hagan lo que sea para resolverlo. Pero esto es mi visión particular, ¿no? Ahora, el tema de las papitas o de las no papitas siempre me ha parecido un verdadero despropósito. Lo único que nos dice es que evidentemente hay un desconocimiento completo de cómo es el proceso de adquisiciones de medicamentos y de insumos para la salud y una ignorancia absoluta sobre cómo es un proceso de distribución profesional. Solamente para que te des una idea, Pascal, la distribución de medicamentos y de material médico en el mundo es un mercado que vale cerca de 97,000 millones de dólares y donde se han formado verdaderas empresas de logística en salud muy importantes que están en Europa, que están en los Estados Unidos, en Asia. ¿Por qué? Porque requiere de un trabajo especializado. Precisamente lo que tú no quieres es que la misma logística que tienen los alimentos o que tienen las golosinas sea la que tú estás poniendo en medicamentos. Los medicamentos requieren, primero que nada, de un manejo y de un rastreo especializado. Requieren de temperaturas, requieren de procesos muy importantes de cuidados dentro de los almacenes. Se necesitan realmente gente que sea especialista en esto y que, por cierto, era la gente a la que se dedicaba antes de que se terminara de un plumazo con el proceso de licitación y el proceso de adquisiciones en México. Ahora, ¿no será también testimonio lo que dice el presidente? Y entendiendo perfecto lo que dices, que no es lo mismo distribuir papitas y refrescos que medicinas, que pues hay cosas que el mercado, la iniciativa privada hace mejor que el gobierno. Pero completamente. Mira, déjame ponerte un ejemplo, ¿sí? México tiene una particularidad, Pascal, y bueno, estoy casi seguro de lo que te voy a decir. México es seguramente el único país que tiene farmacias en el gobierno en donde te dan las medicinas en una cajita. En el resto de los países, incluyendo los famosísimos países nórdicos de Europa, cualquier persona sale con una receta de un médico privado, el cual le cobra al gobierno
y con esa receta va a la farmacia de la esquina, una farmacia privada, en donde le surten un medicamento y donde la mayor parte de ese medicamento puede estar cubierto por su sistema de salud y donde, por cierto, paga un copago, ¿eh? Es decir, en todos los países terminas pagando algo porque te dispensen los medicamentos. Ese es el sistema que normalmente funciona. Y de ahí es que tú tienes a los distribuidores, estos de los que yo te hablaba, que son especializados, viendo cómo toman los medicamentos de las empresas farmacéuticas que nunca han sido ni serán especialistas en distribución. Ellos solamente se dedican a fabricar medicamentos y estos distribuidores los llevan a todas las farmacias. En México teníamos entonces una complicación adicional, porque los distribuidores especializadísimos tenían que saber cómo hacer llegar a más de 20,000 farmacias en diferentes puntos, de diferentes tamaños, de instituciones de gobierno, en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque en muchos casos algunas farmacias te estaban pidiendo 5 cajitas de algo y en otras un gran hospital te estaba pidiendo 10. Tú tienes medicamentos que tienen que estar en sistemas de refrigeración con trazabilidad. Hoy en día, como es el caso de las vacunas, como lo vimos, esta trazabilidad viene hasta con dispositivos vía satélite, con historias computarizadas. Tú tienes que estar viendo cómo haces la rotación de tus inventarios, porque hay fechas de caducidades. Tienes que retirar el producto del mercado y tienes que volverlo a poner ahí. Dicho sea de paso, por ahí tenemos a la panadera más grande del planeta que sabe cómo hacer esa rotación, pero no muchos lo saben. El cuestionamiento aquí es, ¿por qué haber quitado algo cuando no se justificaba? Y la respuesta es muy simple. Cuando alguien hizo el primer análisis, se dio cuenta que el precio de un medicamento equivalía a X y a ese precio había que sumarle el costo de la distribución. Y fue muy fácil en ese momento pensar que si quitaban de un plumazo a los distribuidores, en ese momento ese dinero se iba a convertir en un ahorro. Y no funciona así. Alguien tiene que entregarlos. Hoy se da cuenta el presidente que no existe una infraestructura gubernamental capaz de hacerlo. Birmex es, por decirlo menos, una entelequia, porque jamás se ha dedicado a eso. Birmex es una empresa creada para otra cosa y no tienen ellos ni el entrenamiento ni la capacidad logística. Por lo tanto, ahora lo que está sucediendo, Pascal, es que están recurriendo a una serie de contratos directos, con adjudicaciones directas, sin los debidos procesos licitatorios, con opacidad, para que a través de operadores logísticos que pueden tener cierta experiencia en llegar a tiempo con algunas cosas, con ellos quieren hacer esta distribución de medicamentos y es algo que no va a funcionar. Perdón, y dicho sea de paso, no es una cuestión de dinero, porque dice ya está el presupuesto, sí, pero ¿de qué me sirve el presupuesto si no tengo un sistema de compras y de adquisiciones que logre Pues sí. adquirirlo, ¿no? Pues sí, y no hay medicamentos más caros que los que no hay, querido Javier. Exactamente. Te agradezco mucho, como siempre, que participes con nosotros. Estoy a tus órdenes, te mando un abrazo. Un abrazo, Javier. El doctor Javier Tello es analista en políticas de salud.